Hola, ¿qué tal, jóvenes y señoritas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buen día o buena tarde, no sé. Me voy a quitar un poquito esto también. No me permite hablar con claridad. Bueno, para comentarles que la videoclase que corresponde al día de hoy, este, da continuidad a los temas que hayamos estado revisando en las clases anteriores. Si ustedes recuerdan, el día de ayer habíamos revisado la regularidad y la irregularidad de los verbos, ¿de acuerdo? Este tema, además de ser importante con respecto al análisis sintáctico de las oraciones, desde mi particular punto de vista, es importante también porque imagínense que para poder eh, entender y para poder manejar con mayor facilidad el lenguaje de otras naciones, por ejemplo el inglés o el francés, quizás tal vez, los verbos siguen siendo muy importantes, ¿no? Les voy a platicar un poquito acerca de una experiencia que yo tenía cuando era joven. Van a decir ustedes, pero ¿qué les pasa? Yo todavía estoy chavo. Bueno, aquí la cosa es que yo me acuerdo que cuando estaba yo en la secundaria, por ejemplo, los maestros de inglés nos hablaban de los verbos regulares, de los verbos auxiliares, y pues a mí se me complicaba entender esa parte, ¿no? Entonces, si ustedes saben, obviamente desde el español yo no lo entendía, por eso es que se me complicaba saberlo también en otro idioma. Pero si ustedes en el español, que es su lengua materna, entienden con claridad a lo que se refiere cuando hablamos de los verbos, de los tipos de verbos, ustedes van a entender con mayor facilidad cuando estén intentando comprender otro idioma, ¿sí? Entonces las clases de inglés podrían facilitárseles aún mucho más. Por eso también ese tema es importante. Pero bueno, el día de hoy, para abarcar un poquito el tiempo, porque tenemos poco tiempo con los videos, vamos a darle continuidad a la cuestión de los verbos dentro de las oraciones, ¿sale? Simples, seguimos trabajando las oraciones simples. Ya un poquito más adelante vamos a ver las compuestas. Recuerden que también vimos un poquito de esto antes de este periodo vacacional. Tenemos que retomarlo para que se terminen de afianzar los conocimientos previos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar acerca de los verbos, los tipos de verbos. Hay varios tipos de verbos, pero los principales son aquellos verbos a los que denominamos verbos transitorios o transitivos, y también los verbos intransitivos, ¿sale? Con respecto a este tipo de verbos, y me gustaría que tomaran nota de lo que les voy a decir, de lo que les voy a leer incluso, se los voy a leer así de la manera en la que a mí me gustaría que lo aprendieran o que lo comprendieran, para que lo puedan tener mucho más fresco. Es una definición breve y concisa, ¿sale? Los verbos transitivos son aquellos verbos que expresan una acción que va a recaer sobre un objeto. O sea, tiene que ser forzosamente que la acción recaiga sobre un objeto. De otra manera, la oración no tendría sentido, ¿sí? Ahorita les voy a dar unos ejemplos para que se entienda todavía mucho mejor. Es decir, el verbo transitivo es un verbo cuyo sentido tiene que transitar, tiene que recaer sobre un objeto, sobre algún sustantivo. De otra manera, el verbo indicaría una acción, pero no se entendería, no tendría sintaxis la frase, quedaría un poquito incompleta, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? Fíjense, el primer ejemplo para el verbo transitivo sería el verbo bañar, ¿sale? Si yo digo, por ejemplo, Omar baña, ¿sale? Omar baña, y termino en eso, el verbo no recae en ningún objeto. O sea, se entiende que Omar realiza la acción de bañar, pero para empezar, no estoy diciendo que Omar se baña a sí mismo, puesto que en ese caso el verbo, aparte de ser un verbo transitivo, lo estaríamos presentando en una forma reflexiva, es decir, la acción del verbo se aplica sobre el mismo sujeto, pero no la acción recae sobre otro objeto adicional al sujeto, ¿sale? Vamos a ver un poquito más adelante esto de los verbos reflexivos. Cuando digo se baña no quiere decir que el verbo sea reflexivo, está presentado en una forma reflexiva, pero el verbo sigue siendo un verbo transitivo, ¿sale? Entonces el verbo transitivo, para que pueda entenderse, tiene que recaer sobre un objeto, ¿sale? Si yo digo en este caso Omar baña a su perro, entonces la oración cobra sentido, ¿sí? En ese caso nos estamos refiriendo a un verbo transitivo, cuando el verbo tiene que transitar su sentido hacia un objeto, ¿sí? Aparte de que el sujeto realiza la acción, esa acción recae sobre otra cosa más,
¿sale? En este caso el perro es el sustantivo sobre el que recae la acción que está realizando Omar. Omar baña, sí, pero Omar, ¿qué baña? Baña a su perro. Entonces el verbo es considerado como un verbo transitivo, ¿sí? Cosa contraria pasa en los verbos intransitivos. Los verbos intransitivos no necesariamente, aunque sí a veces también para que tengan sentido es necesario que se acompañen, no es forzoso que se acompañen de un sustantivo sobre el que recaiga esa acción, ¿sí? El verbo intransitivo es un verbo que expresa una acción que el sujeto ejecuta, sí, pero que puede o no puede tener un objeto o un sustantivo sobre el que recaiga. Tal es el caso, por ejemplo, del verbo comer. Si yo a ustedes les digo Omar come y simplemente nada más eso, se entiende qué es lo que está haciendo Omar, ¿sale? Puede ir el verbo acompañado de un sustantivo sobre el que recaiga la acción de comer, ¿sí? Por ejemplo, les digo Omar come una torta, ¿no? Por ejemplo, Omar come una sopa maruchan, ¿no? Que es lo que a ustedes les encanta. Omar come una sopa maruchan, ¿sí? Ahí la acción de comer está recayendo sobre la sopa maruchan, aunque Omar es el que está realizando la acción, pero no necesariamente en esta oración necesitamos que el verbo esté acompañado del sustantivo una sopa maruchan, puesto que si yo únicamente corto la oración cuando yo termino de decir el verbo, se entiende perfectamente qué es lo que está realizando Omar. Omar come, ¿vale? ¿Qué realiza Omar? Come. Yo a ustedes les digo, Omar baña, entonces es necesario que yo les diga qué baña Omar, porque de otra manera no tendría sentido la oración. ¿Queda claro? Entonces, come es un verbo intransitivo, porque no necesariamente requiere de que este verbo esté acompañado de un sustantivo. ¿Sí queda claro? Ok. Bueno, me gustaría por favor que tomaran nota de esto y que adicional al trabajo que la mayoría me entregó el día de ayer y que lo hicieron de una manera excelente, que he de reconocérselos, la verdad es que se los aplaudo mucho. Solamente hubo algunos pequeños errores en esa parte de los verbos, de los verbos que les dejé el día de ayer, ¿sí? Que son los verbos, se me fue el nombre de la tarea que les dejé el día de ayer. Pero bueno, de la regularidad, perdón, de los verbos regulares e irregulares, ¿sale? Hubo algunos pequeños errores, pero ya la mayoría de los poquitos errores que les encontré, les comenté el por qué tienen que corregirlos. Y el día de hoy me gustaría que por favor me realizaran 3 oraciones con verbos transitivos, ¿sale? De los cuales se requiera el sustantivo, ¿sí? Porque obviamente al ponerla sin el sustantivo la oración no se entendería, ¿sí? Y también 3 oraciones en los que utilicen 3 verbos diferentes, obviamente, que sean intransitivos, ¿sale? ¿Queda claro? 3 oraciones simples con verbos transitivos y 3 oraciones simples con verbos intransitivos. Por favor, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, no lo piensen, por favor escríbanlo en la plataforma, ¿sí? Yo con mucho gusto estoy revisando la plataforma a lo largo de todo el día para resolver sus dudas, para atender sus comentarios, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ustedes sabrán que bueno, ya estamos entrando a la fase 3 de esta emergencia sanitaria. Así que ahorita pues ya es súper indispensable que eviten cualquier tipo de contactos con superficies, que por favor utilicen siempre su cubrebocas, ¿sí? Que eviten en medida de lo posible salir de sus casas, si no es necesario, por favor no lo hagan. Que cuando alguien llegue de casa de la familia, por favor no lo abracen, laven sus manos también ustedes, ¿sí? Y que la persona que llega de casa, de la calle, que también lave sus manos con jabón al menos durante 20 segundos, ¿sí? Que si es posible, carguen consigo una botellita personal de alcohol o de gel a base de alcohol del 70%, para que constantemente estén tratando de desinfectar sus manos, ¿sí? Igual pueden preparar una solución de agua con un poquito de alcohol en un atomizador para estar limpiando constantemente superficies como de contacto regular al público, como son manijas, por ejemplo, mesas, etcétera, etcétera. ¿Sale? Les mando un muy fuerte abrazo, cuídense mucho. Deseo siempre que se encuentren de maravilla ustedes y sus familiares, y por favor nuevamente los invito a que participen a través de la plataforma. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, por favor no lo piensen, yo voy a estar pendiente de ustedes. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien, hasta luego.